¿Qué tal amigos del IndyCar? Bienvenidos a una nueva edición de IndyCar Latinos Podcast. Mi nombre es Matías Sánchez. Le doy la bienvenida a mi compañera de todos estos podcasts, Soledad Fattori. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Y bienvenidos a todos los amigos de Latinoamérica que siempre nos siguen a través de este podcast. Y por supuesto a nuestro invitado de hoy, que también podemos decir es parte de esta comunidad de IndyCar Latinos. Exactamente. Arturo Morimoto, uno de los integrantes del equipo de Aircoin Racing de hace muchísimos años. Bienvenido, Arturo, a esta nueva edición del podcast de IndyCar Latinos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes por la invitación y muy a gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, Bueno, otra vez. cuéntanos un poco desde qué año estás, vamos antes de que llegaras a la IndyCar, desde cuándo estás en Estados Unidos y cómo te integraste al equipo del Coin Racing. Ah, pues yo empecé en 1990 a trabajar en las carreras, pero llegué aquí en 1998 gracias a un piloto mexicano, Michel Jourdain. Él fue el que me trajo para acá. Nos hizo una invitación a a mí y a otros dos compañeros y nos trajo a trabajar aquí. Al dueño del coin le gustó mucho nuestro trabajo y se interesó en nosotros. Y ya cuando Michelle se retiró a otro equipo, pues nosotros ya seguimos aquí, nos quedamos con él trabajando. ¿Cómo es trabajar con una leyenda? Porque hay que decirlo, Dale Coyne junto con AJ Foyt, junto con tantos otros. Son de esos nombres que uno los nombra y sabe que está hablando de IndyCar. Entonces, ¿cómo es trabajar desde hace tantos años con una persona que significa tanto para la categoría? Pues es orgulloso, ¿no? De trabajar con personas Ujú, tan famosas, tan históricas, que han hecho tanto por el automovilismo, ¿no? Y pertenecer a una organización IndyCar, un equipo, pues, a un nivel profesional, ¿no? ujú. Es bonito. Muchas anécdotas, muchas historias con tanta gente que hemos trabajado aquí por tantos años. Claro, Del Coin se caracterizó siempre por ser como recién lo nombraste a Michel Jourdain, un descubridor de talentos, ¿no? O sea, creo que el último, y debe haber compartido con vos trabajo, es Alex Palou, ahora dominando la categoría. ¿Dónde crees que está o dónde está ese ojo que tiene Coin para seleccionar los pilotos y después los resultados que le da y después lamentablemente se le van, ¿no? O sea, como que él los cría y después se le van. Sí, la verdad no sé de dónde salga, pero sí tiene muy buen ojo para muchos pilotos, ha traído a muchos buenos pilotos. De hecho, él fue el que le dio la primera oportunidad a Paul Tracy, cuando Paul Tracy fue su primera carrera en Champ Car hace muchos años. Claro. Dale le dio la primera oportunidad a Paul Tracy. Él corrió la primera carrera para Champ Car con Dale Coyne. Y muchos Estamos hablando pilotos, del él el hizo que Peyton, regresara a Sebastian. era el Peyton Coin todavía, ¿no? En ese tiempo era Peyton Coyne, creo. Yo todavía no estaba ahí, pero creo que Claro. sí era Peyton Coyne. Bueno, y después, ¿qué tantos de la época tuya, qué tantos te acordás? ¿Vos en qué año entraste? Entraste con Michelle y después pasaron un montón. Contanos un poco quiénes se te vienen a la cabeza en este momento. Muchísimos, Bruno Junqueira, Sebastián Bourdais, Romain Grosjean, unos hermanos brasileños que se llamaban Esperaficos. Tuvimos a Gastón Mazacane Sí, un año, Es verdad, que es verdad. es argentino también. Ujú. sí, señor. Y hemos tenido, no sé, tengo una lista, ahorita no la tengo conmigo, pero son unos 40 pilotos, yo creo que ha estado en la vida que he estado aquí, Pipa Men y Catherine Legg y muchísimos. Mira, a ver, ahí vamos a repasar algunas imágenes. Seguro te van a venir más nombres a la memoria de la época, los inicios, ¿no? Ahí lo Sí, tenemos ese es Michelle, a Michelle. Michelle Jordan. Mm. Sí, uno de los mexicanos que, bueno, junto con Adrián Fernández en aquella época, gracias a los cuales creo que en Latinoamérica conocimos la IndyCar, porque Mm. obviamente le empezaron a pasar precisamente, bueno, unos añitos de IndyCar, después pasó el split famoso, fuimos al kart, y que fue creo la época que mayor difusión tuvo la categoría también a nivel global, o sea, fue realmente un estallido. Eh,
¿Cómo era trabajar en esa IndyCar o en ese kart de los 90 que a nosotros acá nos fascinaba y que bueno, que fue una pena realmente cuando desapareció? Pero ¿cómo eran esos autos? ¿Cómo era trabajar en esos equipos? Eh, pues yo pienso para nosotros era una mejor época Mm, porque viajábamos mucho, fuimos a Río de Janeiro, a Japón, a Inglaterra, a Brasil, fuimos, como te digo, a Río y a México, teníamos carreras en México, en Canadá, como que el ambiente era mejor. Yo pienso los carros eran mucho más rápidos, pero no teníamos las super 500 millas de Indianápolis, era la única ujú, diferencia entre ellos y nosotros. Pero era sí, muy bonito ambiente. ujú. ¿Qué piloto te dejó mejor recuerdo? ¿Qué piloto lamentaste más que se fuera? Si bien seguramente después iban a tener contacto porque se iba a otro equipo, pero ¿qué piloto por su capacidad o por su forma de trabajo dijiste qué pena que no está más aquí? Y han sido pocos, pero son varios y está difícil porque Romain Grosjean fue una muy buena persona, nos dio buenos resultados. Ujú. Este, Sebastian Bourdais también fue muy buena persona. Justin Wilson nos dio nuestra primera carrera ganada con Delcoin después de muchos años. Bruno Junquera también hizo muchas cosas, ganó varias, no, se quedó en podium varias veces, como 3 o 4 veces quedamos en podium con él. Son esos 3 o 4 pilotos que son los que más me han impresionado. Justin Wilson, Bruno Junquera, Romain y Mm. Sebastian Bourdais. Son los mejores pilotos con los que yo he trabajado. No puedo Sebastián, tener el favorito porque todos han sido muy buenas personas. ujú. Sebastián Bourdais tiene una característica, me parece a mí, que es un piloto muy inteligente. De hecho, era un placer verlo cómo jugaba hasta quizá muy al límite, incluso cuando clasificaba para las 500 y demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era muy profesional. O sea, ¿cómo te explicarte? Su persona era muy buena gente fuera del trabajo, pero en el trabajo era muy, ¿cómo te diré? No sé cómo decirlo. Muy enfocado, muy Exi- drástico, muy exigente. Ujú. Sí, se Y- notaba incluso, bueno, cuando tiene el accidente, que venía buscando aquel accidente en la clasificación de las 500, que después lo deja fuera unos cuantas carreras, se notaba que él buscaba lo mejor de lo mejor de lo mejor del auto. Incluso cuando todos pensábamos, irá a volver, querrá volver a correr. Sí, quería volver a, no solo quería volver a correr, sino que obviamente el Volvió. objetivo era volver y ganar, cosa que Sí, a veces cuando un piloto tiene un accidente tan grande queda un poco diezmado, pero eso en Sebastián no se notaba. no. Sí, pues regresó y nos dio 2 veces ganamos en San Ujú. Petersburgo con él, en Florida. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué recuerdo te dejó Gastón Mazacane de esa temporada que estuvo con ustedes? Pues ya tiene muchos años, la verdad, tantos pilotos que he pasado. Entonces, muy buena persona, muy amable. Pero pues fue un año que estuvo con nosotros muy rápido y pues van y vienen pilotos y Claro. Ujú. Cuál es tu función? ¿Cómo fue tu escalera dentro del equipo de Ilcoin desde que llegaste con Vijay Jourdain al día de hoy? empecé de mecánico. Ahí lo bueno de este equipo es que es un equipo pequeño y no hay de que mecánico de adelante, mecánico de atrás y tú Ujú. casi puedes trabajar en todo el automóvil. No es un equipo grande como Penske o como Aerosmith. Aquí tú puedes armar todo el coche o entonces aquí no hay de que mecánico uno, mecánico dos y había jefe mecánico y mecánicos. Llegamos de Ujú. mecánicos, empezamos a trabajar. Al pasar de los años, pues ya después me encargué de las transmisiones. Yo soy el que hago las transmisiones. Ujú. Y de hecho, yo fui jefe de mecánico unos años. Fui jefe de mecánicos de Gastón Mazacane, de Bruno Junqueira, de Sebastián Bourdais.
pero es mucha responsabilidad y yo dije, no, ya, mejor voy a regresar a las transmisiones, algo más sencillo. Yo tengo mi propio departamento y hago mi propio programa, mis cosas, sin tanta responsabilidad, porque sí es muy difícil, es mucho trabajo y dije, no. Sí, aparte hay que lidiar también con el humor de los pilotos, con todo lo que supone un día de carrera cuando las cosas no salen bien, es un puesto muy sensible también el de jefe de mecánicos. Sí, pues tú tienes que estar en medio, ¿no? En medio de Ujú, los mecánicos y los ujú. managers y los Uf, pilotos y, o sea, es una posición muy, muy desgastante. Es bonita, pero te implica muchas responsabilidades, mucho más trabajo del que uno debería hacer y por eso decliné y me regresé a las transmisiones. Ya llevo como 10, desde que llegaron los autos nuevos, me volví al departamento de transmisiones y es a lo que me dedico ahorita. ujú. Bueno, y ahí seguramente también los pilotos te dan su feedback para cada carrera o planifican, se deben juntar con el equipo y bueno, en la próxima, de acuerdo a la que vienen, cada uno debe tener algún tipo de cambio de gear especial de acuerdo a su estilo de manejo. ¿Cómo es el trabajo tuyo en contacto con el equipo y con los pilotos? Más que nada ellos hacen, el contacto es directo con los ingenieros. Ellos platican después de cada carrera y antes de cada carrera cómo quieren el coche. Y hay unos setups que son básicos que ya hemos probado en muchos lados. Entonces, ellos más que nada platican con los ingenieros, tienen sus juntas y el ingeniero es el con el que directamente yo tengo contacto. Él me llega y me dicen, tenemos que hacer esto y esto en la transmisión y ya. O sea, con el piloto no es tanto el contacto ni el, la ¿cómo te diré? El trabajar es más que nada con los ingenieros. Claro, o Mm. sea, es como un área independiente, por eso no tenés contacto con los pilotos, sino que los ingenieros hacen sus cuentas, hacen sus simulaciones y hoy en día quizás el momento donde tienen que tener más trabajo, y Sole me lo debe confirmar, son los circuitos nuevos, o sea, donde Sí. ahí Sí, llegan sin ningún tipo de referencia. Ujú. Me voy a Nashville de hace 2 años o Detroit ahora hace unos pocos meses. sí, de hecho para la carrera de Detroit tuve que estar esperando hasta casi el jueves o el viernes para que me dieran la lista de los engranes, porque no tenían una lista como cuando llegas a El Lake o llegas a Mid Ohio, que ya has estado 7, 8 años ahí. Aquí no había una lista, tenían que hacer simulaciones, tenían que correr en el simulador y todo eso. Y entonces en Detroit sí tuve que esperar hasta el viernes, antes casi de la primera carrera para que me dieran, de la primera práctica para que me dieran una lista de engranes y poder ponerlos en el automóvil. O sea que todo un trabajo básicamente contrarreloj para que el auto anduviera, para que Malucas pudiera andar bien como tenía que andar o para que medianamente pudiera desarrollarse. Está bien que el circuito era nuevo para todos, pero bueno, ustedes son los que más lo sufrieron, además de los pilotos con los saltos y lo angosto que era el circuito. Sí, sí, pues ya uno prepara lo básico, ¿no? O sea, tú haces que el coche llegue rodando, los engranes no son los correctos, pero eso los cambias en 20, 25 minutos, o sea que Ajá. no es tan, Ujú. pero tú te preparas 2, 3 días antes lo básico, que el coche ruede, que lleve aceite a la transmisión, todo, y te nada más en 25 minutos agarras y cambias los Ujú. engranes. Hablando justamente de Detroit, me vino a la cabeza todo el tema de los saltos que tuvieron que lidiar, y eso es algo que se lo encontraron creo que el viernes en la primera tanda o cuando hicieron el track walk el jueves y dijeron, bueno, acá se va a complicar. ¿Qué tanto se desgastan las piezas en una carrera de IndyCar, justamente teniendo en cuenta esto, o me voy al otro extremo, el circuito, el road course de Indianápolis, que es totalmente plano y perfecto? Evidentemente en Detroit hubo piezas que se tiraron y no sirvieron más, ¿no? ¿O es así, están así? Pues no es tanta la diferencia, porque los autos están fabricados para soportar, ¿cómo te diré? Cosas extremas, ¿no? Por ejemplo, los pisos que van abajo, eso sí se gastan más porque el coche está pegando mucho en el piso, pero así que digas, se dañan piezas, ¿no? Bueno, O en sea, nuestro caso no tuvimos tanto daño en los automóviles. Podemos decir que Dallara fabrica casi tractores. Pues sí, son cosas muy, muy Sí, resistentes. sí.
Sí, bueno, de hecho lo veíamos el domingo en nada que ver en la carrera de la carrera que hizo NASCAR en Chicago. Ese domingo los veíamos y decíamos, se chocan contra la pared y no les pasa nada. Contra la pared, contra las gomas, se metían abajo de las gomas. Decíamos, qué fuertes que son los autos que fabrica Dalara. Sí, Y eso que eran de NASCAR, los de IndyCar también. Incluso recuerdo que Román Grosjean, cuando vino en la Se oye categoría, cortado, no estoy escuchando bien la pregunta. hola, hola, ahí me escuchas bien. Ay, se nos congeló. sí. Ah, vamos de nuevo, Sole, a ver. No, decía, cuando Román Grosjean llega a la categoría, claro, él venía de correr en circuitos que pueden asemejarse a un paño de billar, si se quiere, como son los de Fórmula 1. Y acá una de las cosas que él notaba precisamente era primero los bumps, los saltos que tenía cada circuito, y en segundo lugar, como que no es que uno los puede chocar deliberadamente a los autos, pero sí que si había un leve contacto, no era tan grave como si pasaba en la Fórmula 1. Sí, sí, Eh, sí. Supongo que eso también él al manejarlo debe haber notado y bueno, después termina pasando un montón de autos en Laguna Seca que baja del auto y es ovacionado por todo el público que se le caían las lágrimas. Decía, cuánto, la verdad que no esperaba esta ovación, ¿verdad? Sí. Y ya ves ahí, bajando, tuvo un contacto con un auto, pasando, no me acuerdo qué automóvil, pero en la bajada esta, no sé cómo se llama, En tuvo el un contacto tirabuzón. fuerte con un El carro sacacorchos. y sí, en el sacacorchos y tuvo un contacto fuerte con una persona y el carro siguió caminando y todo. Sí, sí, por eso son tractores. Arturo, ¿cuánta gente trabaja en Delcoin? ¿Cuánta gente está trabajando actualmente en el equipo Delcoin? ¿Con cuánta gente viajan a las carreras? No escuché ese corte. A ver, vamos de nuevo. Arturo, te consultaba, te pregunto, ¿cuánta gente viaja a las carreras del equipo Delcoin? ¿Cuánta gente está dentro del equipo? No escucho, te digo que se está perdiendo la. La señal. A ver, hacemos un tercer intento. ¿Cuánta? No, ahí se nos perdió Arturo. Evidentemente tenemos algún ¿Algún problemita problema de de, conexión? de conexión. A ver si aparece de vuelta. Ahora, mientras tanto, qué interesante y qué distinto es cada equipo, ¿no? Hablábamos hace unos meses atrás, previo a las 500, con Rolando del equipo Andretti, y él nos decía cuánta gente trabaja, cuántos. Y aquí es un equipo mucho más chico y qué diferencia, ¿no? Ahí lo tenemos Arturo de nuevo, conectado. Arturo, te preguntaba, ¿cuánta gente forma parte del equipo del Coin en el día a día y cuántos viajan a las carreras? Y mira, por ejemplo, en el auto 51 es el jefe de mecánicos, otra persona es Ferdu, Sean y Dave son los que están ahí como full time, ¿no? Y hay dos jovencillos que ayudan de 19 años con muy poca experiencia, son 6. Y en el otro auto, pues más o menos son 5 o 6 personas también. Y yo hago las transmisiones de los dos automóviles. En otros equipos tienen una persona por cada auto para hacer transmisiones. Yo hago los de los 18 y del 51. Ujú. Y luego tenemos 3 traileros, pero unos se regresan a sus casas, no están full time en el taller. Y ingenieros hay como 6 ingenieros y el team manager. Y pues nada más. Somos unas 15, 16 personas, yo creo, en el equipo. ¿Hay un argentino también en el 51? Sí, sí, es Fernando Fer- Sedano, él viene de Europa, Fernando, estuvo en Europa mucho tiempo. claro. ¿Y que él es su primer año ahí con ustedes o ya viene de Ya es antes? como, creo que es su cuarto año, te digo que tanta gente que trabaja aquí que luego se me olvida, pero sí es como su cuarto año y él ahorita es el jefe de mecánicos. Ujú. Y ya para ir terminando y no quitarte más tiempo, por tu gentileza, Arturo, ¿cómo viste vos? Antes hablabas de los autos anteriores iban más rápido. ¿Cómo ves esta evolución del IndyCar a lo largo de los años desde tu punto de vista, desde tu gusto por el motorsport?
¿Te gusta que los autos sigan siendo iguales? Ahora sí, viene un cambio supuestamente el año que viene con las plantas impulsoras. ¿Cómo has visto la evolución del IndyCar en estas 2 décadas? Pues, como te digo, hace muchos años había tres fábricas de autos, Lolas, Reynolds y Swift. Había más, no sé, la- eran autos más viejos, menos tecnología, pero su calidad era muy buena. Ahorita nada más hay una de o compras esto o compras esto, Ujú, Dalaras. claro. O sea que no hay mucho Ujú. de dónde escoger y no te dan muchas opciones. Antes podías decir, no me gusta este chasis, voy a otro chasis. Entonces los que construían los chasis como que se esforzaban más para que tú usaras su chasis, ¿sí me explico? Sí, sí. Y ahorita Dalara, pues es como te digo, a veces dice, pues esto es lo que tienes y si quieres úsalo y si no, pues han hecho muchas mejoras, pero no sé, el año que entra a lo mejor vamos a batallar mucho con los motores híbridos y todo Mm, esto y hay que ver. ujú. Sí, a todo esto, bueno, la tecnología que se viene, que medio estuvo frenado, que parecía que no, al final va a ser que sí, y cómo se preparan en el equipo para recibir al motor híbrido. Pues ahorita contrataron a un ingeniero que supuestamente trabajaba en Fórmula E para Ujú, que él, según debe tener un poco de experiencia en lo que es la electricidad de los autos y todo eso. claro. Y pues como no hay nada por parte de nadie, de Honda, de Extract, Sí. de ninguna compañía, no te han dado nada así como para que digas, oh, voy a empezar a desarrollar por aquí o por allá. O sea, no sabemos nada hasta que te lleguen las primeras partes y te Mm, digan, aquí tú puedes empezar a trabajar con esto, porque ni las transmisiones hay un día para que digan, tal día vamos a empezar a dar las transmisiones, todavía nadie sabe nada. Está todo muy, muy oscuro todavía. o sea, a concentrarse entonces en lo que es este año y después veremos qué hacemos con el híbrido el año que viene. Sí, o sea, te digo, primero hay que acabar este año y Sí, sí, sí. Arturo, para última pregunta y respecto a Dale Coyne, que lo debes conocer bastante bien. ¿Por qué nunca usa ropa de equipo con sponsor? Siempre se lo ve de civil como si viniera de hacer las compras o si salió a dar una vuelta, se puso los auriculares y se pone a dirigir el equipo. Siempre está con tiene su propio estilo, ¿no? Pero es raro sí, porque es, todos los es, demás equipos tienen, los jefes de equipo tienen su ropa. pues, por ejemplo, pues sí, a lo mejor Bobby Rahal sí viste playeras del sponsor y Sí, pues, a lo mejor, no sé, la verdad, nunca le he preguntado, pero es su estilo. es su estilo, tiene Sí, su sus marca personal está en estar de civil en los autódromos. sus Sí, camisitas a cuadros. de rayas, usa mucho camisa de Sí, raya, la manga de larga. rayas, sí, sí, y manga larga, eso también que a ver, tengamos en cuenta el campeonato es en pleno verano y corren en lugares que hace calor y él está con sus camisas a manga larga, que la verdad que hay que decir que es mínimamente envidiable que las aguante. Sí, Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si Sole tiene alguna pregunta más. No, simplemente agradecerte bueno, por la gentileza y bueno, y saber que quizá en cualquier otro momento vamos a estar en contacto seguramente para conocer algo más. ok, Muchas cuando gracias por quieran. tu tiempo, Arturo. Un abrazo grande rumbo allá a la zona Toronto. cerca de Chicago, donde está. ¿Por qué no? Una última, ahora me doy cuenta. ¿Por qué no están en Indianápolis como los demás equipos? Porque pues él creció en Chicago aquí, él creció como a media hora donde está el taller y pues de hecho hubo un momento que lo quisieron convencer de mover el equipo a Chicago y dijo a Indianápolis y dijo no, si yo soy de Chicago y el equipo se queda en Chicago. Nos quedamos acá. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Arturo. Ya nos veremos en algún autódromo allá en los Estados Unidos, ¿eh? Ok, ojalá algún día vengan y podamos platicar. Muchas gracias. Gracias, Sole. Estamos en Gracias. contacto. Terminamos otro podcast más de Indicar Latinos con la presencia estelar de nuestro invitado, el mexicano Arturo Morimoto del equipo de Elcon Racing. A todos, gracias por la compañía. Nos reencontramos en la próxima edición de los podcasts de Indicar Latinos, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.